gusto nuevamente saludar a nuestra audiencia de Hablemos de Energía. Soy Marcela Aranguren, directora periodística de las revistas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. Y en esta ocasión el turno es para las damas nuevamente. Mi invitada de hoy es la ingeniera electricista Sandra Estela Fonseca. Ella tiene un máster en energía, un MBA en negocios industriales. Cuenta con una experiencia muy amplia, una experiencia sectorial de más de 25 años. Fue directora ejecutiva y experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, presidenta de la CIER, directora de la Comisión de Energía de ASIEM. Ha asesorado y ha sido consultora independiente de varios gobiernos y empresas de Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Guatemala, entre otros. En la actualidad, la ingeniera Sandra es directora ejecutiva de Asoenergía, la Asociación de Grandes Usuarios Industriales y Comerciales de Energía. Entonces, bienvenida, ingeniera Sandra. Bueno, un saludo primero que todo, un agradecimiento a ustedes, a la revista y a la oportunidad de poder conversar con ustedes de este tema que, pues igual que para todos los que están presentes, es muy importante. Gracias, ingeniera Sandra. Entonces, bueno, hablemos de energía, a lo que vinimos. Entonces, vamos a empezar con este tema del cual quiero que hagamos pedagogía para nuestra audiencia y es el tema del Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobado recientemente el pasado 4 de mayo, y quiero que pongamos en contexto a nuestra audiencia con respecto a lo siguiente. Primero, ¿cuáles fueron los principales aspectos en materia de energía a los cuales se refiere este nuevo plan de desarrollo? Y desde la óptica de Asoenergía, ¿cuáles son los pros y los contras que trae este nuevo plan en materia energética? Bueno, este plan, digamos que tiene dos componentes muy importantes. El primero son las bases del plan de desarrollo y el segundo es, digamos, la ley y el articulado que lo respalda. Entonces, lo que podría decir es que desde el punto de vista de las bases del plan de desarrollo, es muy interesante en temas energéticos, básicamente plantean que debe haber una política monetaria que favorezca las necesidades de financiación relacionadas a la transformación de la matriz energética. Esto quiere decir que van a destinar recursos para poder implementar las políticas probablemente asociadas a dos temas grandes, a la transformación o la transición energética y a la productividad industrial que también está relacionada con la transición energética. Entonces, ese es un gran punto que quiero, digamos, resaltar. El segundo punto también es que dentro de este contexto, digamos, ambiental, de sostenibilidad y de valoración del agua y su relación con el sector energético, hay un reconocimiento como a los servicios que ellos llaman ecosistémicos, pero que es básicamente la utilización de los recursos naturales para aprovechar los factores primarios de la producción. Es decir, uno entendería que va a hacer una priorización sobre los recursos que tenemos, específicamente probablemente hidroelectricidad y fuentes de energía renovables no convencionales como solar y eólica. Entonces, ese contexto y ese marco es, digamos, fundamental. Cuando uno ya se va a, digamos, a la articulado del plan, y ahí es donde respondo tu segunda pregunta, ¿cuáles son los pros y los contras? Pues yo diría que digamos, es muy bueno tener este plan de desarrollo con este marco general, sin embargo, no logramos ver en la reglamentación particular cómo se materializa, cómo se articula estas intenciones asociadas a la transición energética, porque no hay instrumentos claros que permitan definir cómo se van a llevar a cabo más allá de un lineamiento. Entonces, digamos que se tiene la intención, pero no se tienen los instrumentos. Y un poco desde el punto de vista de las, no de los contras, pero digamos de las cosas que habría que revisar cómo se van a implementar, hay dos temas.
El plan define las comunidades energéticas, que es un gran, digamos, iniciativa de este gobierno, que es asociado, digamos, a que grupos de personas se puedan reunir y generar, comercializar y usar eficientemente la energía. De hecho, pues ya pueden generar, ya pueden usar eficientemente la energía y la novedad es cómo comercializar la energía de estas comunidades energéticas. Y hay algunas, digamos, igualmente lineamientos en este sentido, pero el plan lo que dice finalmente es que es la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quien definirá cómo es que se va a implementar esta prestación de servicio por parte de las comunidades energéticas. Y el segundo punto, que tal vez es el más discutido, es que digamos que hay un artículo en la ley, el 233, que es el que reforma las transferencias al sector ambiental desde el punto de vista de la generación. Desde hace dos décadas, los que generan con hidroelectricidad y los que generan con térmica tienen que pagar unos porcentajes de 6 y 4% de la generación para las transferencias a los temas ambientales. En esta ley se incrementó para las generaciones que vienen condicionadas eólica y solar de 1 a 6% también de esas transferencias, claro, condicionadas a ciertas ubicaciones, a ciertos requisitos técnicos y con una transitoriedad. Pero yo diría que esos son los puntos principales que contiene el plan de desarrollo en este tema energético. Ok. Bueno, y ahora que hablamos de transición energética, en días anteriores, la semana pasada prácticamente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio a conocer el informe anual de reservas y recursos contingentes de hidrocarburos, ¿sí? ¿Cuál es la noticia aquí? Que solamente tenemos gas para 7 años. Ahora yo pregunto, ¿es posible impulsar una transición energética con estos recursos? Porque el gobierno pues está insistiendo en no buscar más yacimientos de petróleo y gas. De hecho, hoy unas declaraciones del ministro de Hacienda dice que no debemos escandalizarnos por esos 7 años, que eso no debe apabullarnos. Sí, ahí yo te contestaría muy claramente desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la demanda es importante, es esencial tener un portafolio de oferta suficiente, eficiente y seguro a precios competitivos en este tema del gas. Y para que eso se cumpla, pues debemos tener con suficientes reservas probadas y disponibles para comercializar. Entonces, este nuevo, digamos, plan documento de publicación de reservas, nos trae una noticia de alguna manera negativa en el sentido que inclusive las reservas probadas disminuyeron desde el año anterior y para ser sinceros vienen disminuyendo tanto que hoy estamos al 50% de las reservas probadas del 2014. Esa es, digamos, como la mala, digamos, noticia. La buena noticia, que es lo que ha enfatizado el gobierno, es que crecieron y casi que se duplicaron lo que se llaman las reservas contingentes, que son las posibilidades futuras de comercializar. El problema que eso tiene es que realmente se requiere una serie de inversiones y justamente levantar esas contingencias para poder tener acceso a esas reservas. Eso implica que seguimos con incertidumbre en términos de el tiempo, la cantidad y sobre todo el precio, porque estas reservas contingentes con las cuales, digamos, se está pensando asegurar el futuro, vienen básicamente el 98% de prospectivas offshore, mar afuera, que tienen un costo muy importante, muy alto y que no tienen conexión al Sistema Nacional de Transporte de Gas. Entonces, más allá, digamos, de las cifras como tal, creo que desde el punto de vista de la demanda, la incertidumbre y el riesgo asociado a estas posibles, digamos, posibilidades de comercializar las reservas contingentes aún es muy difícil de valorar. Y es indudable que para, por lo menos el sector industrial y comercial, para los grandes usuarios que tienen el 25% aproximadamente de su consumo energético basado en gas, esto es absolutamente indispensable de resolver. Ok, bueno, y sigamos hablando de gas.
un tema cercano, un tema preocupante que se presentó la semana pasada en el suroccidente del país, donde se presentó pues esa contingencia y pues se vio afectada tanto el sector industrial, el sector domiciliario, el gas vehicular, ¿sí? Por las razones que conocemos, ¿qué puso al descubierto esa situación, esa vulnerabilidad del sector? ¿Y qué hacer para que no se vuelva a presentar ese tipo de situaciones? Claro, digamos que, y voy a hablar de un tema un poquito relacionado y muy actualizado, y es, más allá de la contingencia de la semana pasada, que ya te respondo ese tema, estamos empezando probablemente en el siguiente mes, en este mes o en el siguiente, a tener un fenómeno climatológico que todos conocemos, que es el niño. Normalmente cuando viene el niño, siempre asociamos a que hay un riesgo y una posibilidad, digamos, de desabastecimiento eléctrico, pero en realidad, para poder evitar eso, hacemos uso de todos los, digamos, recursos de gas que tenemos. Y lo que ha pasado en algunos momentos de niño anteriores, que inclusive ha habido racionamiento de gas. Y ahí contesto a tu pregunta, y es, los grandes usuarios, a pesar de tener contratos firmes, son los primeros que racionan, son los primeros que les hacen, digamos, cortes de suministro. Por supuesto, después vienen todos los demás usuarios y todos los que se conocen como la demanda esencial. Entonces, de ahí lo conecto con la pregunta anterior, y es que realmente necesitamos mayores reservas comercializables. Sean las que sean probadas o sean las contingentes que se materialicen, pero necesitamos reservas comercializables, porque de ahí es de donde, con inversiones que se requieren hacer en tecnología estratégica, podemos tener una confiabilidad, digamos, adecuada para los usuarios, todos los usuarios y por supuesto los no regulados. Ahora, lo que pasó la semana pasada fue un evento particular, más de prevención, que en algún momento se dijo que no era un racionamiento, pero en la práctica fue un racionamiento. En la Bueno, práctica fue un racionamiento porque toda la demanda quedó, digamos, desconectada, toda la demanda del nada, sí. suroccidente quedó desconectada, y esto implica pues unos mayores costos y una incertidumbre para la demanda. Entonces, sé que afectó a todos los usuarios residenciales, sé que afectó a todo el gas natural vehicular, pero a los industriales también. Los industriales tienen que o suspender su producción o pagar costos energéticos digamos, de respaldo, que son alrededor de un 50% más costosos, y además con la incertidumbre de cuándo se va a restablecer, porque son los últimos a los que conecta. Entonces, en este tema, yo pienso que hay que buscar soluciones efectivas, porque justamente ahora se está hablando que si hubiera estado, por ejemplo, la planta de regasificación del Pacífico, eso no hubiera pasado, y en realidad eso no es completamente cierto, porque no era un tema de suministro, sino era un tema de indisponibilidad de transporte. Entonces, lo que sí creo que hay que tener muy claro es que hay que buscar soluciones de confiabilidad, tanto para eventos de corto plazo como de largo plazo, que sean a precios eficientes y competitivos. Todos escuchamos que la forma de solucionar el evento de la semana pasada era con un tubo flexible que se podía poner en muy pocas horas o pocos días a un costo completamente razonable para los usuarios. Finalmente, pues no se tuvo que esperar a esa solución, pero claramente este tipo de soluciones son las que son costo efectivas para la confiabilidad de corto plazo, y no una inversión de 400 millones de dólares, 600 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, que va a estar no sabemos cuándo y que no sabemos exactamente cómo se va a pagar. Entonces hay que buscar la confiabilidad, pero siempre a un precio razonable. Ok. Bueno, y ha mencionado un tema importante, un tema álgido que no podemos dejar de hablar, y es el tema de un posible racionamiento. En el más reciente informe sectorial de Asoenergía, ustedes señalan que estamos viviendo una situación muy similar en este 2023 a la que vivimos por allá en el año 92, cuando nos vimos abocados a ese racionamiento. Esas similitudes de esa situación nos pueden llevar en realidad a un racionamiento. Sí, en nuestro informe tratamos de mostrar tanto las, digamos, coincidencias como las diferencias, pero digamos que hablando de las coincidencias o de los temas que uno puede relacionar, digamos que es evidente
el retraso en los temas de inversión. En su momento, en el año 92, hubo retrasos de la expansión de grandes proyectos y todos conocemos la historia del Guavio. Y en este momento tenemos un retraso de la mayoría de proyectos asignados tanto por las subastas de cargo por confiabilidad como por las subastas de largo plazo que son renovables. Tenemos demoras en los proyectos de conexión y transmisión que pueden poner a disponibilidad también parte de la generación, y tenemos inclusive retrasos en inversiones de distribución que también ayudan a hacer manejo del sistema cuando hay una situación de estrés entre la oferta y la demanda. Entonces, esa similitud pues es como una señal de alerta. La otra segunda coincidencia, o más bien elemento que se ha mantenido en el tiempo y que no se ha podido resolver, es que la demanda no es activa, no es partícipe, no permite posibilidad de aportar su flexibilidad en un balance cuando es tan inestable. En muchos países, pues la demanda puede de alguna manera manejar su curva de carga, puede aportar su autogeneración, puede aportar su almacenamiento y aportar en ese momento, en esa flexibilidad, en un balance tan inestable, porque lo cierto, y no es hablando, digamos, digamos, un eventual racionamiento, pero aunque tenemos energía suficiente firme asignada para cubrir la demanda que se espera, este balance es muy, muy estrecho en este momento, porque la reserva no se ha podido incrementar. Entonces, no es que estemos anunciando que va a haber un racionamiento, no, lo que estamos anunciando es que el sistema está muy débil y que ante cualquier evento que se puede presentar y que se ha presentado en el pasado, podríamos estar abocados a un déficit que pudiera ser manejado si se dejara participar a la demanda. Entonces, el solo efecto de esperar un posible fenómeno del niño con una estrechez en la oferta hidráulica de la cual dependemos grandemente, pues hace, por supuesto, que tenga un impacto en la incertidumbre, y esto impacta además los precios a los que todos nos enfrentamos. Caramba, bueno, y dentro de ese mismo informe, una frase que me llamó la atención y quiero que nos detengamos en ella y que le expliquemos a la gente qué quiere decir la asociación. Dice, vemos en general una gobernanza débil y evolucionando que requiere articulación y coordinación. Sí, tratamos de ser muy precisos en nuestros informes, pero también de dar alertas, y creemos que es normal que en un cambio de gobierno pues haya un proceso de ajuste, un proceso de aprendizaje. Sin embargo, vemos que pues este proceso, digamos, de transición en este nuevo gobierno pues ha tomado bastante tiempo y aún está en proceso, que es lo que estamos un poco resaltando. Está en proceso porque aún tenemos cambios en la dirección de algunas de las entidades, porque además la institucionalidad de la CREG no está, digamos, solucionada, porque hay algunos expertos nombrados solamente temporales. Encerrados. Y claro, y finalmente lo que vemos es que las decisiones se están atrasando. Entonces, si tenemos una situación delicada con infraestructura de inversión retrasada y las decisiones a su vez se retrasan, acaban de aplazar, por ejemplo, el La cronograma de la subasta. subasta del cargo por confiabilidad, pues digamos que estamos diciendo que hay que seguir trabajando en ese tema. Vemos, y yo quiero reconocerlo, vemos que hay un aprendizaje en el manejo político del ministerio, vemos que hay un esfuerzo en coordinación institucional en algunos de los temas de planeación, de regulación del ministerio, pero el sector es muy complejo. El sector es complejo y hay que profundizar en los temas, hay que profundizar en la interrelación, porque es un sector donde todo está interrelacionado, Sin duda. y hay que tomar decisiones oportunas.
porque si no logramos concretar inversiones, mejorar la calidad, recuperar pérdidas ineficientes, si no logramos que la planeación sea más real y que la supervisión sea más clara, pues seguimos con los resultados del modelo que están en cuestionamiento y que finalmente afectan a los usuarios, a la demanda, que son como el corazón de todo este sistema y que debe funcionar para que todos tengamos un acceso a la energía pues a precios adecuados, asequibles, que es la bandera de este gobierno, y a, digamos, a enfrentar una transición energética que todos sabemos que debemos, digamos, transitar, pero que requiere una claridad en las decisiones, en los instrumentos y en las políticas. Bueno, y ahora que habla de tarifas, hablemos de tarifas. ¿Qué Ok. concepto le merece a su energía el manejo que le está dando pues el actual gobierno al Pacto por la Justicia Tarifaria? ¿Sí? Cuando, digamos, se habla, digamos, en los medios de comunicación de esa intención, pero vemos un contraste y es que la realidad es que las tarifas están subiendo como espuma. Sí, yo pues quiero decirte que fue un proceso que miramos con expectativas, pero realmente que desde el punto de vista de los usuarios no regulados, pues no tuvo ningún efecto práctico, y desde el punto de vista de los usuarios regulados, pues su impacto fue marginal, porque realmente el problema de fondo que causa los mayores costos en términos de tarifas, de mayores precios del mercado de energía mayorista o de todos los elementos que finalmente están en el costo unitario, hablando de energía eléctrica, pues no se están resolviendo. Y esto requiere, y yo lo he dicho varias veces, el ejercicio de la responsabilidad y de la gobernanza y de la aplicación de la regulación. Entonces vimos que hubo un esfuerzo, digamos, del gobierno en tratar de que hubiera algún tipo de acuerdo entre los operadores que llegara a beneficiar al usuario, pero realmente no se arreglaron temas como que hace falta de fondo generación competitiva, faltan las conexiones oportunas en la expansión de transmisión, se sigue aplicando a los usuarios el costo de las restricciones, que debería realmente ir dirigido a quien causa la restricción por demoras en la entrada de proyectos. Se siguen aplicando cobros de pérdidas ineficientes que no deberían estar impactando a los usuarios, y en general un gran tema que fue de gran conocimiento nacional. Hay unas metodologías tarifarias con unos indexadores de actualización que no corresponden, digamos, a la situación real de los ingresos que deberían tener los operadores. Todo esto está en discusión, pero no se han tomado decisiones para resolverlos. Y mientras tanto, pues pasa el tiempo y sigue incrementándose la tarifa, con reconociendo una inflación importante a nivel nacional e internacional y a portas de un niño. Entonces, la conclusión de esto es, no se puede ceder el ejercicio de la regulación a una negociación, sino que se tienen que dar los incentivos correctos, de acuerdo a la ley, para que los cobros sean eficientes. Eficientes. No estamos abogando por una intervención, sino por metodologías y por definiciones de mercados competitivos y eficientes. Bueno, y dentro de todo este panorama, este contexto de transición energética, donde han cobrado pues un protagonismo importante las energías renovables, ¿qué tan prometedor es el panorama de desarrollo para el hidrógeno verde y el hidrógeno azul del cual se habla tanto? Bueno, ahí yo quiero ser muy clara con ese tema. Nosotros creemos que el hidrógeno, calificado como verde o como azul, dependiendo desde qué fuente de energía se puede producir, es una apuesta desde el punto de vista de procesos productivos muy interesantes. Es decir, si Colombia logra desarrollar una industria del hidrógeno, sería una nueva fuente, digamos, de actividad productiva, de crecimiento del país. Pero quiero ser muy clara con lo siguiente: el hidrógeno es una demanda de energía en general, de acuerdo a cómo se haga en el proceso de producción, pero es una demanda de energía. Muchas veces nos confundimos y pensamos que es un nuevo combustible, y no es Una así. fuente de generación Nosotros necesitamos energía, energía eléctrica,
y gas para producir hidrógeno. Es decir, que finalmente en la cadena es un consumidor. Por supuesto, ese hidrógeno después se puede volver en posible capacidad de almacenamiento Generación. y se puede usar nuevamente para volver a generar energía en un proceso, digamos, también de combustión. Pero lo que quiere decir eso es que hace sentido desde el punto de vista energético. No estoy hablando desde el punto de vista, digamos, productivo de una industria, sino desde el punto de vista energético, el hidrógeno hace sentido siempre y cuando tengamos excedentes de generación, ojalá de fuentes de energía renovables, que podamos destinar a justamente producir ese hidrógeno y que a su vez tengamos un mercado y donde comercializarlo. Entonces, es un tema muy interesante, pero es un tema complejo en el sentido de que requiere ciertas condiciones para que realmente sea utilizable y ayude a soportar, digamos, el balance energético de aquí a, digamos, 20 o 30 años. Entonces, como a su energía, pues es una demanda bienvenida, pero desde el punto de vista de oferta hay que tener claridad de los costos y del aumento de demanda que se requiere cubrir para producirlo. Ok. Bueno, otro tema importante que me ha llamado la atención es la reciente propuesta del senador José David Name de modificar uno de los artículos de la ley 143 de 1994, que digamos que en la práctica sería como volver a centralizar los negocios, ¿sí? Cosa que se había logrado hace 30 años prácticamente y que le ha dado resultado al sector para que el sector pues se desarrolle de forma organizada. ¿Cuál es la postura del gremio con relación a esta propuesta? Sí, ahí vuelvo un poco a las comparaciones que hicimos en el sistema del modelo eléctrico específicamente entre el año 92 y el modelo que estamos ahora, digamos, aplicando. Y uno de los grandes puntos de diferencia es que en su momento todo el sector estaba integrado en muy pocas empresas estatales y, digamos, el modelo que se implementó después de aprobar la ley de servicios públicos y la ley eléctrica fue justamente desintegrar la cadena desde el punto de vista de integración vertical, buscar que haya desintegración horizontal igualmente y que haya gran número de empresas en todos los segmentos y en todas las operaciones, que creo que eso se ha logrado. Entonces, esta propuesta no creo que haya simplemente que descartarse como tal, en el sentido de evaluar si es que el mejor modelo sería volver a integrarse verticalmente, pero lo que sí creo que se debería evaluar es que si se cambia el modelo, se debe cambiar para todos y debe ser aplicable a todos los operadores y no a una única empresa, en este caso, digamos, Ecopetrol y su vinculación con ISA. Entonces, debería, digamos, surtir un proceso de evaluación donde si se quiere migrar a este proceso de integración, pues busquemos cuáles son los beneficios, que puede haber beneficios, puede haber una ampliación del servicio a los usuarios, se pueden lograr mayores inversiones y de pronto lograr solucionar muchos de los temas de expansión en infraestructura, pero lo importante sería entonces valorar esas posibles ventajas y aplicarlo a todo el modelo y no solamente a algunas empresas. Es decir, un poco o todos en la cama o todos O en el todos, piso, pero basados en un soporte técnico, económico, con impactos, digamos, claros para los usuarios, digamos, expuestos a la luz para todos. ok. Bueno, y finalmente, ahora que menciona Ecopetrol, el gremio quiere mandarle un mensaje directamente al nuevo presidente de Ecopetrol, al presidente Petro, a la ministra de Minas y Energía, para, pues con motivo de la necesidad de impulsar esta transición energética, pero que sea real y factible. Bueno, sí, yo vivo tratando de enviar mensajes y que les lleguen a través de mis informes, a través de las columnas, pero sí, yo quisiera, digamos, aprovechar esta oportunidad, digamos, para hablar un poco de la transición energética que tú me preguntas si es real y factible.
Y yo te digo que desde el punto de los usuarios, nosotros la llamamos como transición energética natural, natural desde el punto de vista de que no sea impuesta a todo costo, no necesariamente que sea gradual o justa, sino que sea natural en el sentido de nuestras necesidades, de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, de los impactos y de las opciones que como demanda pues necesitamos, requerimos y pues es indispensable evaluar. Entonces, en ese contexto de esta transición natural, pues a mí me gustaría, por un lado, digamos, volver a decirle al presidente, y es que es verdad que los resultados del modelo han decaído, se han perdido, pero nuestra posición es que se debe recuperar el sentido de la prestación del servicio de los usuarios como el centro de las decisiones de un modelo competitivo y eficiente. Entonces, más allá digamos, reconocer que claramente y como usuarios queremos que los resultados mejoren, debemos ir a las causas y a la raíz de por qué se están perdiendo los resultados que se han ganado en este proceso de esta aplicación de la ley. Ok. A la ministra, pues me gusta verla empoderada, pero me gustaría decirle que utilice su poder de gobernanza, de dirección, de participación en la regulación para definir los cambios que se requieren para recuperar el sector energético eficiente, para que sin demora, oportunamente y con valor se tomen las decisiones. Y al presidente Ecopetrol, pues quiero decirle que trascienda en su liderazgo, que logre que esta gran empresa que sea Ecopetrol potencialice el sector energético desde dos puntos de vista. Primero, es el usuario activo más grande que tiene el país en términos de energía. Y segundo, desde el punto de vista productivo, porque desde el punto de vista de la oferta de gas y de combustibles debe ser completamente eficiente y efectivo para que el mercado no se vea desabastecido a precios eficientes. Entonces, son los mensajes que quiero dejar. Doctora Sandra, muchas gracias. Muy valiosas las apreciaciones desde el gremio, pues el liderazgo que ha ejercido. Utilizó una frase ahorita, mujer empoderada. Gracias por haber participado en este espacio, Mujer Empoderada de la Energía. Gracias por haber Muchas aceptado gracias. esta invitación. Será la primera de muchas invitaciones. Y bueno, ¿no? A todos nuestra audiencia, les agradecemos enormemente por acompañarnos, por seguir visitando nuestras páginas mundoeléctrico.com, gasvehicular.com, en nuestro canal Hablemos de Energía. Y bueno, estaremos viéndonos en los próximos días con una nueva entrevista. Gracias, doctora Sandra. Un gusto. Un abrazo a todos.